el curso que tenemos allí por delante es básicamente un curso práctico de cómo acercarse a interpretar una epístola. ¿Y por qué decidí que debía ser una epístola? Primero, porque las epístolas son más cortas, o sea, vamos a poder ensayar aquí, en grupos, ahí los que están sentados, y hacer algunos ejercicios. En segundo lugar, porque curiosamente es el género más leído por los creyentes, ¿o no? ¿Cuántos habían leído Levítico antes de que se predicara? ¿Ya? Pero los que leyeron toda la Biblia no participen. ¿Ya? ¿Cuántos han leído, por ejemplo, no sé, Crónicas? Las Crónicas, Levítico, son libros que son de otra categoría o de otro género literario. ¿Ok? Hay altos géneros literarios en la Biblia. Bueno, uno de estos géneros literarios es la epístola. ¿Ya? Y vamos a entender un poquitito cómo se interpreta una epístola. Denme un minuto. ¿Cómo se llama el curso? Déjale un pasito de molde. Bien. Entonces, ya. Y lo que decidí es que vamos a estudiar, o vamos a tomar como modelo, la epístola a los Filipenses. Es una epístola bastante gozosa. De hecho, muchos le llaman la epístola del gozo. ¿Ok? Y vamos a aprender una metodología para interpretar la epístola a los Filipenses. Pero antes de eso me gustaría hacer una introducción de qué significa o qué es el género de la epístola. Bien, entonces, vamos a ver qué significa o qué es el género literario de la epístola. A ver, lo primero que tenemos que entender de la epístola es lo siguiente: es escuchar una conversación telefónica ajena. ¿Ya? Porque muchos de ustedes han escuchado lo siguiente. Miren. Metro, micro. ¿Aló? Sí. No. ¿En serio que te dijo eso? Ya, pero ¿qué le dijiste tú? Ya. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué están escuchando ustedes al escuchar una conversación ajena? No me digan que no la escuchan, porque cada vez que puedo escuchar una conversación ajena, lo hago. Díganme, ¿qué están escuchando de la conversación? Una parte. No están escuchando la conversación completa. ¿Qué están haciendo ustedes? Están deduciendo de la conversación y están completando lo que está diciendo la otra persona, ¿cierto? Entonces, a menos que ponga en altavoz. Ya eso es fome porque no se imagina nada, uno está escuchando la conversación. Pero en el caso de esto, uno va mirando, va escuchando la conversación y se va imaginando. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las epístolas. Cuando nosotros estamos leyendo una epístola, voy a ir citando. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice cosas así como, ¿saben qué? Me gusta este espacio. ¿Tiene buena eco? Sí, tiene buena acústica. Está chico nomás, pero bueno. Ya, me perdí. Cuando uno lee una epístola. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, yo les escribí por carta. O dice cosas tales como, ustedes me escribieron por carta. O el hermano tanto me informó tal cosa, y Pablo está respondiendo a lo que el hermano tanto le había dicho. Por ejemplo, Pablo, creo que en Filipenses, le dice, oye, por favor, dígale a la Betsa y a la Nara que la corten. ¿Ok? Basta con eso, por favor, pónganse en la buena que son hermanas en Cristo. Punto final. O sea, el apóstol Pablo lo que está haciendo es dar consejos generales y también específicos. ¿Ya? Hay dos tipos de epístola o de subgénero en esto. Primero, hay una diferencia entre las cartas y la epístola.
vale decir las cartas eran personales. Podemos encontrar cartas muy personales en la Biblia. ¿Cuál creen que es la carta más personal de la Biblia? Bueno, sí, Filemón, estaba pensando en otra, pero Filemón es muy personal porque trata un tema muy particular, que es que reciba al esclavo que se había escapado y que lo recibiera como un hermano, ¿cierto? Eso es. Pero por ejemplo, segunda de Juan, tercera de Juan, son cartas demasiado personales y muy cortitas. ¿Ya? Ahora, fueron escritas para las verdaderas cartas, no eran literarias. Esto es que no fueron escritas para el público. Y eso es clave entenderlo, porque si nosotros creemos que las cartas fueron escritas para el público o fueron escritas para nosotros, estamos partiendo de una base errónea. Aquí yo creo que hay una pregunta. Háganla. ¿Por qué fueron las cartas? Las cartas fueron para las personas que están indicadas al inicio de la carta. Por ejemplo, dice, primero los Corintios, a los santos que están, a los que están en la iglesia de Corinto, que son santificados. Mejor leemos, ¿cierto? Vamos a Filipenses, ¿para qué vamos a ir a Corintios? Pero si están escritas esas cartas por algún mensaje de Jesús. Sí, para allá voy. Y esa es la pregunta que yo quería que hiciera. Mira, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto a los obispos y diáconos. Ok, ahí está el inicio de la carta a los filipenses. ¿A quiénes les escribió? Primero está poniendo, y ya vamos a ver la parte de la carta, está poniendo dos emisores, que es Pablo y Timoteo. Eso no significa que Timoteo participó de la carta. Solo significa que está mandando saludos con Pablo, con Timoteo, y le está escribiendo ¿a quiénes? A los santos que están en Filipos. O sea, a la iglesia de Filipos de ese momento y de ese tiempo. Ya, entonces, lo que preguntó la Aura. Entonces, ¿tiene algún mensaje para nosotros, filipenses? Sí, ¿Pero por qué? pero son unos problemas. Bueno, esa es una buena respuesta, son los mismos problemas, pero se lo escriben los filipenses, no nosotros. ¿Por qué está en la Biblia entonces? ¿Y por qué está en la Biblia entonces? Bueno, porque la comunidad cristiana reconoció que los escritos de Pablo iban más allá de una simple carta personal o una iglesia. Y las consideraron cartas circulares para toda la cristiandad y en algún momento la incluyeron en el canon. Eso quiere decir que la hicieron partícipe del Nuevo Testamento. Por ejemplo, les voy a leer solo un texto para entender eso. Pedro, ustedes saben que era el líder de los apóstoles, murió en Roma. Es probable que haya sido el pastor de Roma, pero no hay allí sucesión apostólica. Bueno, no vamos a meter eso. Pedro le dice lo siguiente a aquellos que están recibiendo su carta en Roma. Les dice: tengan presente, esto es la última parte de segunda de Pedro, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribe también nuestro querido hermano Pablo. Pongan mucha atención con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere, lo que dijo el Tomás, a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconscientes tergiversan. Ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Qué les llama la atención aquí? La validación. Ayer. Hola Raúl, ¿cómo estáis, profe? La validación de... Desde Valhalla está hablando. La validación de Pedro a Pablo. Pero ¿dónde está la validación? Porque dice así, el hermano Pablo escribió tal, y hay cosas difíciles de entender que los inconstantes y los ignorantes tergiversan, igual que ¿qué? La otra escritura. Muy bien, que las otras escrituras.
¿Cuáles son las otras escrituras? En este tiempo para los cristianos, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está haciendo Pedro es poner al mismo nivel las cartas de Pablo con la Torá, con los escritos y con los profetas, que es las tres divisiones de la Biblia hebrea. Nosotros los conocemos así porque tenemos una división no hebrea o palestina, sino griega o alejandrina. Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. En la segunda parte son los libros históricos, luego vienen los libros sapienciales y luego los libros proféticos. Y esas son las 4 divisiones que tiene el canon alejandrino. ¿Ya? Y los palestinos hablaban solamente de ley, escritos y profetas. Y los profetas eran los profetas, la ley, y todo lo demás son los escritos. O sea, crónicas, reyes, Ruth, todo lo que llamamos histórico. Bueno. Me perdí un poco en cuanto, antes de irnos como a las cartas personales y por qué están en la Biblia, Ajá. hablando de los dos géneros que son las cartas y las epístolas. Ya, las cartas y las epístolas. Ya, las epístolas tenían una intención de ser públicas. Ya. Por ejemplo, la que nosotros conocemos como Efesios, es probable que sea una copia de una carta que se mandó a la iglesia de la Odisea, una de las 7 epístolas, las 7 iglesias del Apocalipsis, en Asia Menor, donde hoy día está Turquía, por ejemplo, esa es la zona, y esa carta se escribió o se le cambió el título de otras iglesias. Y hemos conservado la copia efesia. ¿Me entienden? La copia de Éfeso. Ahora, nada de esto significa que estamos cuestionando la validez de la Escritura. Y para allá voy, respecto a la pregunta que hizo Laura. ¿Saben por qué entonces es considerada un mensaje para nosotros? Porque hemos reconocido, por la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la Iglesia, que esos son los escritos que el Señor ha inspirado. Y en todos ellos no existe absolutamente ninguna contradicción entre sí. ¿Ok? Eso significa que nosotros creemos o declaramos la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, que significa que es inerrante, que no se equivoca. ¿Ya? Y eso tiene mucho más para decir, pero no lo voy a decir ahora. Los formatos de las cartas entonces están, primero, el nombre, los que trajeron Biblia. Hay Biblias ahí, encima. Tómenlas con mucho cuidado. No se chupen el dedo, ni le pongan comida encima. ¿Ya? Nombre de... Ya, pero háganlo con confianza, si era broma lo que dije. Pero no se chupen el dedo. Tomen, ahí hay una. Acá hay otra. Acá hay otra. Acostúmbrense. Miren, mi recomendación para, por ejemplo, mis alumnos del seminario es que usen Biblia de papel. La Biblia de papel y aprendan a tomarla también. Biblia de papel. Ya, abran Filipenses. Les doy tiempo. El que no sabe dónde está Filipenses, vaya al índice porque se va a demorar menos. Entonces, lo primero es el nombre del escritor. Filipenses, ¿qué dice? Filipenses, ¿qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. Habitualmente, el encabezado de la epístola dice relación con el tema que va a tratar la epístola. Dice siervo, ¿saben por qué? Siervo de Cristo. Dice doulos. La palabra griega es doulos, que significa esclavo. Acá está suavizada la traducción de la palabra. Es doulos. ¿Hay agua mineral? ¿Me podrían servir, por favor? Doulos. ¿Y saben qué? Más adelante, Pablo va a hablar en el himno del capítulo 2 de Filipenses, que lo vamos a tratar en la siguiente clase. Va a hablar de Jesucristo como el siervo que se encarna, que se hace hombre, que sufre y se hace obediente hasta la cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y luego nos va a decir en ese contexto que tenemos que ser siervos los unos de los otros. Cuando Pablo está defendiendo su apostolado porque están hablando mal de él, por ejemplo, en 2 Corintios, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pablo va a encabezar sus epístolas dependiendo del tema que va a tratar en ella, del problema que va a tratar en ella, o básicamente de la herejía que va a contrarrestar en esa epístola, ¿ya? Luego, nombre del destinatario. ¿Qué dice? A todos los santos que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. A todos los santos que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, ¿ya? Aquí está hablando de la iglesia y los líderes que tiene la iglesia, ¿ok? O sea, está hablando a la iglesia completa, a la iglesia que está en un lugar particular, en un tiempo particular, con personas particulares y con problemas particulares. Y aquí tenemos la conversación telefónica, porque Pablo le está respondiendo algo. Y tenemos que deducir lo que Pablo está respondiendo, ¿ya? Luego, el saludo. Fíjense que nosotros decimos atentamente Camilo Carvajal y con una firma, ¿o no? Al final, las epístolas eran al principio. Primero, decía Apple Green, manzana verde. Lo primero que decía es a quién va escrita, quiénes son, quién le escribe, a quién va escrita, y luego viene un saludo. ¿Qué dice el saludo en este caso? No, pero leanlo completo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ya, ese es el saludo. Si ustedes revisan, todas tienen un saludo. Aquí está, la mayoría son saludos trinitarios, donde parte con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí es binitario. Aquí está hablando solamente del Padre y del Hijo. ¿Ok? Pero es muy interesante porque dice que les conceda dos cosas. Y aquí hay una mezcla de saludos que Pablo usa habitualmente. Les quiero decir esto, pongan mucha atención porque esto es clave para entender el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento escribían en griego, ¿ok? Pero pensaban como hebreos. Entonces, cuando nosotros tratamos de tomar los preceptos de la filosofía griega y meterla o encajarla en las ideas, en este caso paulinas, nos vamos a equivocar. Porque Pablo era un rabino muy educado, había estudiado en la mejor universidad de la época, que era a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley, y esa era la forma de estudiar, ¿ya? Entonces Pablo seguía pensando como un hebreo, pero estaba escribiendo en griego, porque el griego era algo así como el lenguaje comercial. Era el lenguaje comercial y el lenguaje de... Era el lenguaje comercial y el lenguaje... el koiné, el griego koiné era el lenguaje comercial. Entonces todo lo manejaba. Entonces, ellos no están escribiendo en griego clásico como escribía Platón. Platón no escribió. Platón no escribió. Sí, Platón escribió, Sócrates no escribió. Platón, Aristóteles, Heródoto, las típicas obras griegas que son griego clásico, en este caso no es. Es un griego comercial, podríamos decirlo como un inglés instrumental. ¿Saben a lo que me refiero? No es flight, porque... No, es básico o más bien comercial. O sea, es más común, es más popular. Lo que pasa es que al principio no se sabía a qué griego pertenecía. Se sabía que era griego, pero no se sabía qué tipo de griego era. Entonces, hasta que se encontraron los mismos símbolos, el mismo lenguaje en los mercados de la época, y se dieron cuenta que era un lenguaje más del vulgo, más popular, pero que tenía que ver mucho con el tema del comercio. Yo por esta persona si era comercial, pensaba que era más como tecnicismo, en relación como a la analogía de lo que como no. El lenguaje. Bueno, habían contratos, transacciones que todos podían entender.
¿Ya? Eso. Luego venía una petición de oración. ¿Saben cuál es la única epístola que no tiene una petición de oración? Nadie sabe, imagínensela. Es la epístola que Pablo estaba más enojado. Gálatas. Gálatas. En Gálatas no hay, lo pueden corroborar cada vez que me esté equivocando, pero no hay una petición de oración o acción de gracia. Pasa al tiro, le dice necios o algo así. ¿Ya? Luego viene la petición, en este caso que dice, doy gracias a mi Dios. ¿Por qué cosa? No escucho. Cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, y allá está. Y ahí viene una acción de gracia, una petición a Dios por la iglesia. Sí. Perdón, tú comentaste que el lenguaje era como comercial, que habían contratos y... documentos de transacciones. Ya. Como dice el Ariel, era un griego que no era un griego clásico. Porque pienso, si no me equivoco, el griego clásico en ese minuto estaba en desuso. Habían documentos, no sé, como los que dije delante, y también se usaba el latín, porque había poesía en latín, había ética en latín, que era lo que escribían los latinos. En este caso, me refiero a los romanos, ¿ya? Ahí el griego se llama koiné. Sí, koiné, con K. Mencionaste varios tipos como de contratos Sí. u otras cosas que todos entendían. Sí, que todos entendían. Y esa era la forma. Una forma de hablar. Exactamente. Entonces, una de las cosas para que el evangelio se propagara fue el koiné. Entre otras cosas estaba la Pax Romana. Yo lo prediqué en un sermón esto. La Pax Romana. La Pax Romana. No, fue un sermón. Que era mantener la paz en todo el imperio. Eran muy tolerantes los romanos con respecto a las religiones de otros y las costumbres. Lo otro eran la cantidad de vías, de carreteras. ¿Ya? La cantidad de carreteras que había también fue una forma de hacerlo. Luego viene el texto, que es el problema que va a tratar, y el texto se divide en dos partes. En una parte teológica y en una parte práctica. Todas las epístolas tienen la misma estructura. Voy a tomar el caso de Romanos. Pablo habla de Romanos con el pecado universal, la caída, la corrupción. Luego en el 4 y 5 acerca de la regeneración. En el capítulo 8 habla sobre el Espíritu Santo. En el 9 habla de Israel y la elección de Israel. En el 10, no me acuerdo. En el 11, los abusos de la cena. No, me cambié a 1 Corintios. En el 12 está hablando, perdón, hasta el 11 llega. Y en el 12 dice, por lo tanto, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo en Romanos está diciendo, los 11 primeros capítulos habla de ideas teológicas y del 12 en adelante, hasta cuando vienen los saludos, está hablando de cómo pone en práctica lo que les ha enseñado en todo el texto. ¿Ya? Avancemos. Se me aparecen las guaguas, así que por eso no me en el fondo de escritorio. Saludo final y despedida habitualmente son, por ejemplo, la bendición apostólica que le llamamos, es de 2 Corintios, ¿cierto? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén. ¿Ya? Y ahí termina con una especie de bendición o doxología o de alabanza a Dios. Y ahí sería completo ahí estaría completo la estructura de una carta. ¿Ya? A ver, déjenme mirar. Perdón, acá. Déjenme mirar el capítulo. Mira qué cosa, a ver. ¿El 4 de Filipenses? ¿Qué dije? ¿Por qué empieza la carta? Ahora déjenme mirar. Déjenme mirar, sí.
Déjenme mirar el texto. En este caso, ya, que me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio, así, muy rápido. ¿Dónde creen ustedes que está la división de Filipenses? La división de la parte teológica a la parte práctica. Versos 2. Es tentador decir Filipenses 2, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque dice por lo tanto. Pero luego hay una enseñanza sobre la kenosis, de cómo Cristo se despoja de su gloria para venir. 5. Más adelante, ¿cierto? El 12, cuando dice así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino que más ahora en mi ausencia, lleven a cabo observación con términos de Dios. Haga todo sin queja ni contienda y pasa por... Ya, ahí inicia la parte más práctica de la epístola. Podríamos ubicarlo un poquito más adelante también, pero en algunas epístolas es muy clara, como el 8, como el 12 de Romanos. En este caso, podríamos decir que está por ahí. ¿Ya? Del 2.11 podría ser hacia adelante. ¿Del 2.11? No, del 2.12. 2.12. Reina, mira, acá hay dos sí. La banca una sí. Ah, no, pero aquí, si no vaya a quedar... Ahora. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, de verdad, ¿alguna pregunta? Háganla. Tú no, Reina, porque acabas de llegar. ¿A qué te referís con la división teológica de la práctica? ¿Qué dice la división teológica? Habitualmente hay una conexión. Así que, por lo tanto, hagan esto. Entonces le dice, yo les he enseñado esto. Es como que, a ver, imagínense las ideas patas para arriba. Entonces están patas para arriba y están muy, ¿cómo decirlo? Teóricas, ¿cierto? Y luego Pablo da vuelta y pone la doctrina patas para abajo y pone los pies en la tierra. Lo que les conversé, así se aplica. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo nos vamos a acercar a una epístola? El tema de esta lección, bueno, aparte de lo que ya hablé, el tema es una cuestión súper importante, que ya lo dije, que es el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Lo que está pasando en el momento. Lo que está pasando en el momento. ¿Qué más? ¿Perdón? No, más alto. Dale, Belén. Los factores culturales y sociales. Los factores culturales, sociales, ¿qué más? Las cuestiones religiosas de la época, política, las clases, sí, las clases sociales, determinantes sociales, sí, eso es como... Me gusta, lo voy a anotar, lo otro es muy marxista. Lo otro es muy marxista. Clases sociales muy marxista, voy a usar. ¿Cómo dijiste? Determinantes sociales, que es lo mismo, pero no importa. Es lo más bonito. Todo lo que ustedes acaban de decir es de vital importancia, porque si no entendemos el contexto histórico, vamos a entender cualquier otra cosa de la epístola. La influencia de pueblos extranjeros también influye. Lo que pasa es que toda la cultura que está allí es importante, claro, de otros pueblos. Miren, es necesario que las mujeres se vistan de manera decorosa. Pero ojo, momento. No con peinados extravagantes y con joyas. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una cuestión súper particular. ¿Saben por qué les pide Pablo que ellas se vistan de esa manera? Y además de eso,
que callen en la congregación? Por las determinantes sociales. ¿Esto significa que las mujeres no pueden enseñar? ¿Por qué estás hablando tú? Hay hablado caleta. Allá. Era por lo que estaba pasando en la iglesia. Ni siquiera por lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Saben lo que pasaba? Les voy a contar. Pongan mucha atención porque nos da una clave interpretativa muy interesante. Las mujeres ricas, de dinero, Pero de dinero. por eso será clase. Las mujeres adineradas. A ver, los maridos, ¿qué les pagan a las mujeres? A ver, los maridos con dinero, ¿qué les pagan hoy día a sus mujeres? Como una cuestión de entretención, de una actividad. No, uñas. Las pestañas, las cejas. Las pestañas, ya, las cirugías. ¿Qué más? El levantamiento de Sale más barato. ¿El levantamiento de qué? glúteo. ¿Levantamiento de qué El dijiste? levantamiento El problema es que consigas De glúteo, ok, ya, todo eso, pero todos están pensando en algo estético. No, escúchenme. Le pagan, por ejemplo, seminarios para deshacerse una semana. Campamento. Pero ojalá fuera una semana. Lo malo es que son 3 días nomás. Pero no, Los maridos ahora. No, le falta la ya, seminarios, lo que sea. La mamá de Hernán participa en muchas experiencias, ¿no? Su mamá, muchas experiencias. ¿Se llaman experiencia? Le llaman experiencia. Sí, ahora se llaman experiencia. Ya, esperen, porque me perdí para dónde iba. La experiencia que les pagaban los maridos adinerados era la siguiente. Pagaban una especie de pasantía en el templo de Diana. En el templo de Diana, por ejemplo, para que ellas un mes fueran sacerdotisas. Entonces, seguramente se vestían de sacerdotisa, mandaban como sacerdotisas, profetizaban como sacerdotisas, y luego se iban para la casa. Muchas mujeres adineradas de la iglesia de Éfeso, es probable que hayan participado de estas, ¿cómo le dicen ahora? Experiencias. Entonces, ellas creían que la iglesia era igual, porque tenían dinero y usaban peinados ostentosos, porque ahí se marcaba la diferencia social. Tenían la posibilidad de hablar con autoridad eclesiástica dentro de la iglesia. O sea, hacer exactamente lo mismo el chipe libre que tenían en el templo de Diana. ¿Entendemos ahora por qué Pablo les dice a esas mujeres que callen en la congregación? No les está diciendo que se callen del todo. Les está diciendo que este no es el templo de Diana, esta es la casa de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Si entendemos esto, las iglesias que no entienden esto, que no consideran el contexto histórico, que no entienden que son escritos para una época y un momento clave, ¿qué pasa con los peinados ostentosos, con calle la mujer en la congregación, etcétera? ¿Qué se hace? Se malinterpreta. ¿Pero cómo? No, pero ¿cómo? No, quiero práctica. ¿Qué hacen en alguna iglesia? Se ponen velo. Se ponen velo. Prohíben una falda, un vestido de determinada forma, prohíben los pantalones, no se les puede ver el tobillo, no pueden pintarse, no pueden usar algo, no se pueden cortar el pelo, no se pueden teñir, no pueden nada. Ni argolla. Ni aros. Hermoso. Las mujeres en esa iglesia están siendo tratadas como si fueran las sacerdotisas de Diana, que ya se habían convertido al cristianismo y que tenían ciertas costumbres de este tipo. Eso es totalmente fuera de contexto. Totalmente fuera. Entonces, creo que me estoy extendiendo mucho con esto. Entonces, el contexto histórico es lo que acabamos de decir. ¿Alguna pregunta aquí? Yo tengo, es que justo me paré a servir algo, solamente tengo una pregunta de punto anterior. Cuando hablabas de la estructura de las cartas y epístolas, no sé si comparten la misma estructura ambas. La carta es personal. Sí sé.
es distinto. Entonces, ¿por qué preguntas? La carta y las epístolas. Las epístolas, ¿comparten la misma estructura o no? sí, comparten la misma Ya, estructura. entendiendo eso, en cuanto tú hablas de las prohibiciones o de la división entre colocar en práctica y la doctrina, ¿eso siempre va a estar como ordenado igualmente en todas las cartas? No, en todas las epístolas. En todas las epístolas. Sí, porque igual, las cartas, o sea, primero, relativamente igual. primero la... ¿Mm? ¿En alguna objeción? No. Belén, pregunta, por favor. Quería saber si las ideas teológicas y la forma de colocar en práctica estaban igualmente ordenadas de la misma forma en todas las epístolas. O sea, primero una después la otra, o la tengo que buscar durante el texto para ver dónde está. Sé que es el ejercicio que estaban haciendo, pero no sé, quería corroborar si era eso. La primera sección, que a veces es muy clara como en Romanos, es teológica. Siempre va a ser teológica. Siempre va a ser. Ahora, no significa que entre medio el de cuestiones haga cuestiones prácticas, o sea, haga aplicaciones prácticas, pero fundamentalmente es teológica. Y la división siempre... Y la división siempre está con conexiones como por lo tanto, así que, etcétera, y va a estar fuertemente marcada por consejos prácticos. Porque no es como voy a encontrar solo teología, solo justificación por la fe y explicaciones muy difíciles y la segunda parte, me voy para la segunda parte mejor. No, no se puede ir para la segunda parte, porque la segunda parte tiene base en la primera. De hecho, ya les expliqué que incluso el saludo nos está anunciando el propósito de la epístola. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si estoy en una clase y me queda poco tiempo y solamente quiero llegar, pasar por una parte doctrinal y me queda poco tiempo, solamente quiero llegar como los consejos prácticos de la clase, en un contexto muy... ¿Tú estás hablando en un contexto de no haber preparado la escuela dominical? Preparada, en algún contexto de preparé, pero surgieron nuevas preguntas de los mismos estudiantes. Ah, ya. Ya. Lo más importante es que si tú estás enseñando una epístola, O sepas... cuando tengo No, que parchar a una integrante del grupo. ya, lo más importante, a ver, lo voy a decir así, los profesores de escuela dominical deberían haber leído la Biblia completa, primero. En segundo lugar, si va a hablar de una epístola o cualquier cosa, sabe qué es, sabe de qué se trata, sabe cómo está dividida, sabe el objetivo, el propósito, sabe la ocasión, esto lo vamos a ver después, sabe la ocasión, sabe el problema a tratar, sabe todo. Ahora, cuando no sabe nada, es muy difícil. O más fácil porque no se preocupa. Si no sabe nada, ¿qué importa? Es que ahora Ahora, sí, como Belén, está dividido. yo te voy a dar una técnica. Una técnica. Cuando a una persona le toca hablar algo, primero uno no puede dar lo que no tiene. Eso está claro. O sea, si ustedes no han leído la escritura, no se han capacitado, difícilmente podrían dar un sermón de emergencia, por ejemplo. ¿Sí? Pero si lo han hecho, y no es por pereza, ciertamente el Señor les va a ayudar. Y estoy hablando de algo real. Lo espiritual es real. El Señor los va a ayudar. Ahora, eso también es oficio. ¿Me entendí? Porque, por ejemplo, les voy a contar dos experiencias. Un predicador en Puente supuestamente había preparado su sermón, se le perdió en su dispositivo y no pudo recordar el sermón. No pudo recordar el sermón. Entonces mi exhortación pastoral mi pregunta fue, ¿preparaste el sermón? Me dijo, sí. No lo preparaste. No sé por qué le pregunté. No lo preparaste. Sí lo preparé. No lo preparaste. Si lo hubieses preparado, tomas el texto y no se lo olvida. Toma el texto y sigue el texto. Punto. Eso es lo primero. Si te toca reemplazar, uno tiene que tener, algunos dicen, todos deberían tener un sermón escrito, bla, bla, bla. Yo rayo mi Biblia y podría hacerlo. Solo una experiencia. Yo tengo mi Biblia escrita, muy rayada, y podría, no sé, explicar el Apocalipsis, no sé, los que estuvieron en la clase de Apocalipsis. ¿Quiénes estuvieron en el curso de escatología acá? Un curso barato, no, de escatología, el del seminario, el que hice yo.
¿Quiénes estuvieron? Perdón. Lo hace a fin de La año, Mari cuando uno y está el con los Hernán. cursos, con todo. Tenés que hacerlo Ya. a mediados de año. En esa oportunidad yo expliqué el Apocalipsis En noviembre. completo. En una clase, en 1 hora y media, expliqué el Apocalipsis. ¿Ya? Y eso me ayuda porque leí el Apocalipsis muchas veces y tengo muchas notas en el Apocalipsis. Un día yo era moderador del presbiterio y me toca ir a instalar a un pastor a la primera iglesia. Un pastor brasileño, a Marconi. Entonces, en la conversación, en la oración antes del sermón, yo me entero que predico. Entonces yo le dije, y el Marconi me dice, pero, pastor, me dice, en Brasil si el moderador viene a instalar un pastor, el moderador predica. Le dije, pero aquí no, tenés que avisarme. Me dijo, tome algo suyo. Bueno, busqué en mi teléfono y no había nada. No podía acceder, no sé qué pasó. Y yo no andaba con esta Biblia porque cuando voy a eventos de otras iglesias que usan Reina Valera 60, llevo una Biblia bonita, elegante, negra, con dorado, con ni una sola raya. La pantalla. Ah, no tenía. Es la Biblia de Gala. Es la Biblia de Gala, no la abro, la leo todo, pero no es la Biblia que uso. Es un corbatín. Entonces, Para la batalla. entonces yo dije, ¿sabes? Lo único que puedo, y ese día había ido el Gonzalo Dalí y no me acuerdo, y la María Jesús estaban allá en la primera. Entonces, yo lo único que hice fue lo siguiente, dije, tengo que predicar algo sobre los ancianos, sobre instalar a un pastor. Y me acordé, Hechos capítulo 20, al final, cuando se despide Pablo de los Efesios y les da recomendación a los ancianos. Eso prediqué. Y lo preparé durante la liturgia. Caso peor. Invité a una persona. Jaime Contese era el presidente de la Corporación Universal. Diego Villarroel, pastor de Concepción, lo invitó a predicar un domingo. En la misma Facebook, hablando con los dos, yo lo invité a predicar ese domingo. Yo dirigí el culto. Le digo a mi papá, llama al tío Jaime. Y mi papá llega y me dice, el hermano Jaime está en Conce. Y yo, ¿por qué está en Conce si quiere predicar acá? Yo después me entero de esto, de por qué está en Conce. ¿Y saben qué? Estábamos en la última alabanza antes de comenzar el sermón. Ahí tenía mi Biblia escrita. Y prediqué el sermón. Eso es oficio. Entonces, respecto a los profesores de escuela dominical, no todos están viejos como yo. Claramente. Pero, ojo, el oficio no se desarrolla solo haciendo clases. El oficio se desarrolla dedicando mucho tiempo a la lectura y al estudio. No los quiero desmotivar con esto, porque no todos están llamados a ser profesores. No todos están llamados, pero ¿saben qué? Por lo menos, cuando nosotros leamos la escritura, deberíamos tener ciertos materiales e interpretar bien para que la porción que estemos leyendo la entendamos y podamos sacar el provecho espiritual que tenemos allí. ¿Ya? ¿Contesto tu pregunta? Gracias. ¿Por qué no me decís para? Listo, estamos listos. Porque tú mismo me dijiste de que si yo no sé lección cultural no puedes estructurar bien la clase y yo era como, yo estaba preguntando eso, de estructura. Objeción. Hay que decirme objeción y pararme, ¿ya? Bien, entonces, me gustaría que se dividieran en grupos, allí, por ejemplo, 4 allí, 4 allí, 4 allí, 4 allí, y hay una actividad. Lo primero es leer Filipenses 1, del 3 al 11. Ya, entonces, lo primero es subrayar palabras y frases que reflejan gratitud, oración o confianza en Dios. Eso es lo primero. Háganlo. Bien, ya. Vamos a ver, voluntarios, ¿quién quiere hablar sobre el primer tema que no sé cuál era?
Gracias, oración y... Acción de gracias, gratitud, de nuevo, ya, gratitud. Alguien que hable, que lea una porción que habla sobre gratitud en ese versículo. Versículo 3, ¿qué dice? Doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahí el apóstol Pablo está hablando directamente a los filipenses sobre recordarlos. Esto quiere, a ver, ojo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dato nos da? Estaba orando. No solo que estaba orando, que los conocía. Por ejemplo, a los colosenses no los conocía, a los romanos tampoco. ¿Ya? Digamos. El 11 también es como de gratitud, ¿no? ¿Qué dice el 11? Ay, no, yo le dije. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. No sé si lo veo como gratitud. ¿Para la gloria y alabanza de Dios? No, eso es oración. Sí, es oración. Pero está bien subrayado como oración. A ver, ¿alguien más que quiera leer algo sobre gratitud? Siempre oro con alegría, que es el 4. Ya, siempre oro con alegría. Pero eso es oración. Oración. Dice, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Ya, ¿y algo confianza en Dios? ¿Qué dice el 6? A ver. Soy convencido de el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿Ya? la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ya, pero ¿dónde está la palabra confianza? Estoy convencido. Estoy convencido. La Reina Valera, ¿se acuerda? Es muy bonita la Reina Valera, no la abandonen. ¿Qué dice la Reina Valera? Estoy persuadido. Persuadido, es como muy convencido. ¿Ya? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien que se nos escapa algún texto que creen que debería estar en ese grupo, en esa triada de... ¿Qué dice el 4? El 9 lo dijeron. No, no han dicho el 9. A ver, léelo, Oración, el 8. Léelo. 9. El 9 de oración. Léelo, léelo. Ah, ya. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en justicia. Perfecto. El 8 ¿Qué dice? dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ya podríamos ponerlo en oración. Sí, claro. Sí, porque es parte de la oración que Pablo hace. Ángel 7 A ver. dice, perdón, contemporánea, todos ustedes participan conmigo de la gracia. ¿Se Ya, puede todo. estar como en la confianza? Sí, puede ser la confianza en Dios. Ya. Fíjense en algo. A ver. Ustedes acaban de leer del 3 al 11. Es probable que hayan leído varias veces del 3 al 11, pero no hayan reparado en nada en particular. ¿Sí o no? Esta identificación de temas es súper importante para ir descubriendo la conversación telefónica. Porque dice, siempre que los recuerdo a usted, entonces, ¿qué pasó? ¿Aló? Sí, mira, estoy pensando en ti, me estoy acordando de ti. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo la otra persona? ¿O qué dice esa conversación? ¿Dice que se conocen, que tienen una relación especial, o cualquier cosa que le diga? A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna conversación ajena? ¿Cómo? Se está haciendo el lindo. Se está pensando en ti. Se está haciendo el lindo. Una persona no es como que no están en el mismo, hace tiempo que no se ven, ¿no? De nuevo, Belén. Por favor. De Si nuevo. está pensando en él y le está extrañando es porque no estaba... Ya, no está cercano físicamente con esa persona. Ya, inventen otro tema de conversación de un teléfono. ¿Puede repetir lo que dijo? Porque no se La Belén escuchó. dice que no están cercanos físicamente. Ya, eso es lo que está deduciendo ella. Ya, y si vamos a Filipenses, traten de deducir algunas cosas de allí, de esta conversación telefónica, porque Pablo ya habló con ellos, ya los conoce, va a tratar un tema en especial y le está diciendo cosas. Vamos. Que van bien encaminados. Porque todas mis oraciones siempre son con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya, mire, ojo lo que le está diciendo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que está dando fe de que desde el primer día ellos han practicado la fe cristiana. Entonces, ¿qué deducimos de la iglesia de Filipos?
Que es fiel. Que es una iglesia fiel. ¿Y qué deducimos de la iglesia, por ejemplo? Voy a salir un poco. De la iglesia de los Corintios. ¿Qué tiene problema? O sea, miren, los Corintios tenían... Había una relación entre un hijo y una madrastra. Y Pablo dice, ni entre los incrédulos se ve esto. Había abusos en la cena. ¿Saben lo que eran los abusos en la cena? Y básicamente el abuso que trata, el abuso que dice cuando se come la cena indignamente, es que no se come comunitariamente. Cree que es una cuestión personal con Dios y no una comida comunitaria. Lo que hacían era un ágape. Era esto. Ellos comían, los ricos, comían, se emborrachaban y los otros miraban. Eso era el culto. Administraban mal los dones. Aquí por lo menos todos comemos. Nadie quiere mirarlo. Entonces, perdón, me distraje. Luego habla, en el 5, luego, y antes tenían problemas entre ellos, los llevaban a los tribunales, no arreglaban los problemas, habían problemas entre los hermanos, había abuso de la cena, falta de amor, por eso 1 Corintios 13, etcétera, 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 etcétera. Es una iglesia caótica. ¿Cómo? Es una iglesia caótica. Pero ¿saben cómo empieza? Dice, a los santos que están... ¿Estáis leyendo 1 Corintios? No. Ya. Ayúdame con ese ejemplo. Mira la primera parte. A ver, aquí la Belén. Léelo. ¿Lo leo yo? Dice así, mire. Pablo, llamado por... a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Y luego habla de las divisiones en la iglesia, de la sabiduría humana sobre la sabiduría divina, de las divisiones de nueva iglesia, del cuestionamiento del apostolado de Pablo, de la inmoralidad, de los pleitos entre creyentes, de los problemas matrimoniales, de los sacrificados a los ídolos, de las advertencias respecto a la historia de Israel, el decoro en el culto, la cena del Señor, los dones espirituales, el amor, etcétera, etcétera. Lo curioso es que dice a los santificados y llamados. ¿Por qué les habla así? A la iglesia, y vemos que no tiene nada que ver. ¿Saben por qué? Dice, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. O sea, ¿dónde ellos encontraban esa separación del mundo? En Cristo. Y había esperanza para ellos. ¿Ya? Bien. Segundo, quiero que usen los materiales que están aquí en medio. ¿Tienen Biblias de estudio? Hay comentarios bíblicos, creo que hay uno gigante. Quiero que respondan. Aquí quiero que respondan lo siguiente. Filipos era... Busquen información sobre Filipos. Digan si era un pueblo, si era un puerto, si era lo que fuera. Busquen información sobre Filipos. Eso nos va a decir... No, tienen que buscarlo en los materiales. Es que tenéis que ver una fuente de confianza. Tú comentabas como de deducir. Sí, estamos deduciendo la conversación. Pablo tiene una relación muy íntima con él. Sí, oye, escuchen, acá el Raúl está diciendo que él tiene una comunión muy íntima con ellos. El Raúl está diciendo que Pablo con los filipenses tenía una relación muy íntima con ellos. ¿Ya? No, Raúl con los filipenses no. Ya, entonces hay materiales allí, en las introducciones de las Biblias, ustedes van a encontrar el lugar. Y luego cuando digo, Pablo escribió esta carta, me estoy refiriendo a la ocasión, a la razón por que Pablo escribe esa carta. Busquen la información. ¿Terminaron la primera parte? Ya, a ver, vamos dando datos de qué, de qué era, o sea, ya, hablen de Filipos, perdón, eso me lo digo. Era una ciudad. Ya. Bien, era una ciudad. Era una ciudad fundada por, no sé si en el nombre de Filipo o por Filipo, por Filipo y en el nombre de Filipo. Principalmente por su importancia geográfica, que
¿Quién es Filipo? Papá de Alejandro Magno, ¿cierto? Ok. Imperio previo al romano y a otros 4 imperios que se dividieron cuando murió Alejandro Magno. ¿Ok? Betsa. La primera iglesia, la primera iglesia cristiana en Europa. Buen dato. Primera iglesia cristiana. ¿Todos, ¿Algunos vieron ese dato ya? Ajá. Bien, bien. El Lucho ya lo había visto. Es que Lucho agarró buen diccionario. Ya. Primera iglesia cristiana en Europa. ¿Ok? Ya. Era próspera porque producían oro para Macedonia. Ya, era próspera porque tenía minas de oro. Y de plata. Ya. Entonces era un lugar. Debe haber sido muy habitado, ¿no? ¿Alguien tiene la cantidad de habitantes? Pero posteriormente pasaron del Dios Tenía como caleta de habitantes. Pero eran tantos que era políglota. Ah, buena. Ese es un buen dato. ¿Es verdad? ¿Era puerto? ¿Es puerto o no? Aquí sale que en realidad era una ciudad de población, una ciudad romana como importante, pero no que era política, sino que se hablaba. Pero ahí decía que ¿Se hablaba latín? No, a lo mejor. Ya, pero deben haber. Sí, lo que pasa es que. La fundación de Alejandro Magno, hasta lo que estamos hablando. Sí, es mucho tiempo. Sí, eso es verdad. Ya, sigamos. Lucho, ¿querías decir algo? ¿Agregar algo? No, me explicó la duda si es políglota o cosmopolita, o es lo mismo. No, políglota es que hablan muchos idiomas. Cosmopolita es que hay muchas culturas allí. Hoy día Nueva York es la ciudad más cosmopolita del mundo. ya, pero acá Era cosmopolita. Era cosmopolita. Romanos, griegos, había mucho. A ver, el hecho de ser una ciudad comercial, había mucha gente de muchos lugares. Había diversidad Cultural. Diversidad cultural. ¿Cómo? Pero también yo creo. Los griegos. Sí, por los griegos. Julián. Había mucha diversidad. Ya, ¿qué más? Ya, pero díganme. dice aquí también que está dividida en 4 partes. ¿Ya? Los que eran 4 distritos. Ok. Claro, pertenecía a 4 distritos. Y también era una colonia romana. Colonia romana. ¿Algún otro dato? Tenían el Ius Italicum, que se consideraba, era el derecho de ser considerado parte del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Entonces todos sus habitantes Eran poseían el ciudadanos derecho romanos. romano. Es muy importante eso, porque la ciudadanía romana daba muchas garantías, incluso la forma de morir. ¿Ya? Pablo, ¿sí? La mayoría de los oficiales romanos que estaban ahí eran veteranos de guerra que se quedaban. También decían que Interesante el dato. conoció, fue a Filipos en la segunda viaje misionero y que encontró un pequeño grupo de personas que se juntaban cerca del río a orar. Y que Lidia, Ahí estaba Lidia, que ella iba a lavar las telas al río. Es importante porque la Belén está haciendo una conexión con Hechos, la conversión de Lidia. ¿Ok? ¿Saben a quién me refiero? La vendedora de púrpura. De telas muy caras en la época, por el color. Era la que usaban los pretores y los... Sí, el color púrpura era el color real. Después fue el celeste. Y también los rosados. Bien, ¿qué más? Sale que fue el primer, dice, es el primer lugar de Europa donde Pablo predicó formalmente el Evangelio. No sé si ese dato... ¿Y cuál es la fuente? TikTok y Carito Bíblico. Ya, pero ¿sabéis qué? No, a mí me gustaría que ese dato para la próxima semana. La fuente histórica. Confírmalo. A ver, es súper importante.
Escúchenme, es súper importante que sea una fuente confiable. Por eso que formalmente el evangelio. Formalmente el evangelio. Ah, no, está bien. Está bien porque fue la primera iglesia en Europa. Ya, está bien el dato. ¿Alguien más? Yo. ¿Sí? Esperamos un rato. Dice que Filipo era una colonia romana y ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Ya, ahí dice mucho sobre la estrategia de Pablo. La estrategia misionera de Pablo. Pablo, ¿qué hacía? Dos cosas. Llegaba a ciudades importantes y en la ciudad importante predicaba en la sinagoga. Esa era su estrategia misionera. ¿Ya? Bien, ahora, con el poquito tiempo que nos queda, o sea, deberíamos estar terminando, porque la idea es que terminemos con 2 horas pedagógicas, 1 hora y media. Pero si se animan, si tenemos un poco más de tiempo, unos 5 minutos más, traten de buscar la ocasión. La ocasión. En todas partes va a aparecer ocasión. La segunda, donde dice Pablo escribió esta carta. Ya, ¿cuál es la ocasión? ¿Por qué Pablo escribe la carta a los Filipenses? Y con eso termino. Es que casi me salen los propósitos de la epístola. Ya, pero esos son los propósitos, no es la ocasión. Pero la ocasión. La ocasión es distinta. La ocasión es la que genera esos propósitos. ¿Cómo en qué contexto? Mira, a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo intenta contrarrestar tal y tal herejía. ¿Cuál es la ocasión? Es que ciertas personas estaban enseñando tal y tal cosa en ciertos lugares. ¿Ya? Escúchenme, ya, voy a hacer una pequeña aclaración. Sí, escúchenme, alto, escúchenme todos. Van a encontrar algunos propósitos de liberada con las minas de oro, de plata. Entonces ese grupo lo algunos van a encontrar los propósitos de la epístola, pero es distinto a la ocasión. La ocasión es una situación que genera la necesidad de escribir una epístola, y de esa ocasión se emanan los propósitos de la carta. ¿Cómo por qué? A ver, por ejemplo, está pasando tal situación en la iglesia, división en la iglesia, y esa es la ocasión. Y los propósitos, ¿cuáles serían? Recordar la obra de Cristo, hablar de la unidad del Espíritu, etcétera. Van a encontrar propósitos en la propia carta, pero la ocasión es otra cosa. Es la situación eclesiástica que genera la escritura del epístola. En ese contexto, la situación personal de Pablo también es relevante. Sí, es relevante, sobre todo en algunas cartas. Estaba siendo cuestionado su ministerio. ¿Dónde? ¿En Filipenses? Filipenses, sí. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas epístolas? ¿Cuáles? Las que escribe Pablo en la cárcel. Filipenses, cachen. Esa es Filipenses, la epístola del gozo. Y la epístola de la cara. Bueno, sí, en Chile no es eso. Se llaman las epístolas de la cautividad. No, si está bien la nana, las epístolas de la cara. Pablo el Canero. Pero ahí No fue la última vez preso, sí. Entonces estoy confundida. La situación eclesiástica entonces tiene relación entonces con el gozo. No, es el tema principal de... Sí, pero ¿qué genera? Mire, en la Biblia les va a aparecer, dice ocasión. La identidad como cristiano, porque él habla mucho de la ciudadanía del cielo, que estoy comparando la ciudadanía romana con la del evangelio. Ok, ¿ya? ¿El agradecimiento es una cosa? No, el agradecimiento no es. A ver, mire. Habían enviado a Pafrodito para estar con él mientras estaba encarcelado. Los filipenses lo habían enviado. Ya los filipenses lo habían enviado. Y él agradece por eso también. Ya, agradece por eso, pero eso no es la ocasión. Ahí tenemos a quien traslada la carta. El que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Es una convicción de Pablo, no es la ocasión. No está acá. ¿Ah?
la ocasión es el por qué entonces. Sí, ¿por qué? ¿Qué genera? ¿Por qué Pablo le escribe esa carta a los filipenses? Miren, lo que pasa es que en las Biblias de estudios, que no todas las tienen abierta, dice, hay un título que dice ocasión. Y acá no sale. No sé, acá no sale. Tenía como algunos adversarios. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. El 28 dice, o sea, si leo el 27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de este modo, ya que vaya a verlos, porque estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré Ya. que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por hacer el Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios. ¿Ya? Me llama la atención la parte que dice sus adversarios. Algo estaba pasando ahí. Algo estaba pasando. No sé bien qué, pero Entonces Pablo tiene el propósito de arreglar varios problemas en la iglesia de Filipos. ¿Ya? Lo que ocasiona el escrito es, ellos estaban buscando, hay un problema de la identidad cristiana en la iglesia. Y es probable que eso estuviera generando adversarios y estuviera generando también que a Pablo no le estaban enviando la colaboración económica que les habían prometido. ¿Ya? Eso no se deduce del primer capítulo. No se deduce del primer capítulo, de hecho se deduce del 4. Filipenses 4:13, repítanlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya. Solo como un ejemplo. Para hablar del lo vamos a hablar más adelante, pero contexto literario. ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Así, tal como lo han aprendido, tal lo que creen, etc. ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Siempre se ha usado como que... No. Di lo que creí. Así, a secas. Si tú dices eso, ¿qué significa, Nara? Que puedo vivir en casa de abundancia. Ahí ya sabe el contexto. Me arruinó la clase. Fuera. Pero Yo por repita, eso yo pues, dije, que no escuché. siempre se ha dicho y va a decir lo Ya que siempre se ha quería dicho y entonces, escuchar. ya siempre se ha dicho Nara. Sigue. No debí Que interrumpir. yo todo lo, aunque puedo terminar una carrera, porque yo todo lo puedo en Cristo que me Muy bien. fortalece. ¿Qué más? Sigan Como un repitiendo. superpoder. Como un superpoder. ¿Qué más? ¿Qué más es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Prosperidad económica. Prosperidad económica. ¿Qué más? Esperanza, que el Señor tiene todo bajo control. ¿Cierto? Ya. Pero Confianza. el apóstol Pablo en ese capítulo está hablando y les dice: he sabido vivir tanto en abundancia como en escasez. Eso lo dice en el 4:12. Y continúa la idea diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo puede vivir tanto en abundancia como en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos cosas. Uno cree que la escasez lo puede alejar de Dios, ¿o no? ¿Cierto? Porque uno cuestiona, reniega, lo que sea. Ahí después empieza a hablar de sus ingresos y gastos. Está hablando de lo económico. Y luego habla de lo económico y le dice: yo estoy seguro que ustedes no es por mala gente que no me han mandado. Seguramente no se han acordado. Se les olvidó. Se olvidó la transferencia. Se olvidó la transferencia. Ya, espérenme, que se me va a ir la idea. Sin embargo, Pablo dice: ¿por qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque también es difícil vivir fiel a Cristo en la abundancia. Entonces la abundancia, uno puede hacer cosas, ¿no? Pero siempre el cristiano debería decir que es porque Cristo lo fortalece para vivir y mantenerse fiel a Jesús a pesar de la abundancia. Y para mantenerse de la misma forma a pesar de la escasez. Entonces ese texto no puede ser usado, por ejemplo, en la consejería, cuando alguien está pasando un problema y le dicen: no, oye, acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hay otros textos en la Biblia que nos van a servir para decir eso. Pero no todos los textos de la Biblia sirven para todo. ¿Ya? Por eso es importante saber qué dice, qué les dijo
a los receptores originales para saber recién ahí qué nos dice a nosotros. Y el contexto, lo que tú decías en un principio, que uno tiene que entender la carta completa para poder... Eso es súper importante. Eso es súper importante. Porque si uno está leyendo una carta... A ver, ¿quién se ha mandado condoros laborales por leer mal un correo electrónico? No más que existe el como... 3 personas, 3. Enviando o como cancelar. 3 presos. Un niño sin pensión de libertad. Yo falta un examen. Miren, ¿por qué pasa esto? Porque uno o lee rápido o lee a medias. Lee a medias el correo electrónico. Entonces, al leer a medias, uno contesta otra cosa, etc. Cuando leemos a medias una carta, no estamos sabiendo exactamente lo que nos está diciendo Pablo. Tarea para la casa. Lean la epístola a los Filipenses en todas las versiones disponibles que tengan. Ah, porque tengo el C. Ah, pero en papel. Tengo 2. Yo tengo 2. No, en todas las que quieran. A ver, leanla. Tenemos, ya, supongamos que tenemos 5 días. Ya, demos sábado y domingo libre. Lean Filipenses 5 veces en 5 versiones distintas. Y si nos colocamos de acuerdo en la 5 veces por cada... ¿Y para qué se van a poner de acuerdo? Ya, pero es que va a ser más logística. A ver, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? ¿Cuáles versiones les recomiendo? Escúchenme. Reina Valera 60, Reina Valera Contemporánea, NBI, Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y puede ser una católica, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué razón? Escúchenme, solamente una explicación muy breve. Miren, la Reina Valera 60 es hermosa en su lenguaje. La contemporánea ha incorporado descubrimientos modernos sobre los textos y sobre las palabras. La NBI es algo que se llama equivalencia dinámica. O sea, no dice exactamente lo que dice textualmente, sino la idea que quiso decir. Pero no es una versión libre. La Nueva Biblia de las Américas es muy parecida a la NBI, pero es como una combinación entre la NBI y la Reina Valera. Esa es la NEBLA. NEBLA. Porque no es la Biblia de las Américas, es la Nueva Bíblica de las Américas. ¿Ya? Y la católica es un lujo de texto, la Biblia de Jerusalén, y es muy literal. Muy literal. Ahí tienen una recomendación para 5 versiones. ¿Preguntas finales? ¿No? Ahora.